Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos al Tú Mismo, este programa que realizamos desde el Centro de Producción de Agüimes para este canal televisión. Antes de saber sobre el contenido del programa de hoy, nos gusta recordarles nuestra dirección de correo electrónico. Ya saben que ustedes pueden participar con nosotros en la realización de este programa. Tú mismo @estecanaltv.com, peticiones de entrevistas, información, críticas, lo que deseen. Y también decirles que estamos en la TDT, pero también en internet, en www.estecanaltv.com. Nos pueden ver desde cualquier parte del mundo en cualquier dispositivo móvil. Información de nuestros programas, de la programación y por supuesto nuestra televisión a la carta. Ahora sí, sumario y comenzamos. Semanalmente nos gusta mantenerles informados y para eso tenemos nuestro espacio de información Toma Nota, donde vamos a informarles de diferentes actividades en el ámbito de la cultura, de las fiestas, en la formación, conciertos y mucho más. En los próximos minutos tomen nota. Hoy en nuestro espacio de entrevista vamos a hablar del programa Camp Tecnológico, un proyecto donde su creador está en estos momentos en nuestro municipio junto con su equipo impartiéndolo dentro de las jornadas de familia y comunidad. Está con nosotros Jesús Bravo, gerente y fundador de Camp Tecnológico. Gracias por estar con nosotros y bienvenido a Agüimes. Pues un placer, desde luego, estar en este pueblo tan bonito y hemos pasado unos días perfectos. Impartieron sus talleres en los centros educativos durante la semana de las jornadas de familia y comunidad como actividades paralelas. Vamos a comenzar desde el principio. ¿Cómo nace y cuándo nace Camp Tecnológico? Pues este proyecto nace por la inquietud como padre. Yo en aquel momento, mi hijo tenía 10 años, había intentado que en el colegio donde él estudiaba se impulsase este tipo de actividades, porque en la asignatura de tecnología lo único que hacían era PowerPoint, Word y Excel. Y digo, bueno, esto no es lo que quisiera para mi hijo. Como vi que no había forma de hacerlo desde dentro, pues un fin de semana, además por esta época estaba en los Pirineos y dije, ¿y por qué no lo lanzo yo? Si realmente he sido empresario desde que acabé la carrera y en el mundo tecnológico, y era algo que me apasionaba, ¿no? el intentar que los chavales de hoy, que son nativos digitales, no solamente usen las cosas tal como vienen, sino que comprendan por qué funcionan las cosas. Y esa experiencia, que fue en 2011, pues en mi red de contactos en Bilbao, que es donde nace, se apuntan 250 chavales en verano de ese 2011. Bueno, de esa respuesta, la conclusión que saqué es que si yo tenía este problema como padre, había muchas familias que no encontraban cómo hacerlo. Era una iniciativa que conocía que en Estados Unidos había empezado trasladando un poco a los ambientes universitarios, pero desde edades muy tempranas, que en España se hacen solo cosas pensando en los que ya están en bachillerato, que sí suele haber las universidades jornadas de puertas abiertas. Pero eso ya es muy tarde, porque esos chavales ya han elegido qué asignaturas optativas, y entonces eso les condiciona luego qué carreras quieren hacer. Yo lo que quería era que despertasen inquietudes antes de tomar esa decisión. Esa gota fue el océano tecnológico de lo que hoy es Camp. ¿En qué consiste realmente? Al final lo que queremos es, por un lado, elegir los buenos universitarios que destacan en sus carreras, sean técnicas, arquitectura, bellas artes, que sean monitores de estas nuevas generaciones,
para acelerar el transferencia de conocimiento. Al final lo que hacen son proyectos, es una formación orientada a proyectos, orientada a la prueba y error. Es decir, lo importante no es que salgan las cosas a la primera, sino que veas dónde fallas para mejorar. Y tocamos un poco todo lo que el mundo digital está transformando. Es decir, al final utilizamos robots porque es una forma muy directa de ver cómo funcionan las cosas. Pero también utilizamos realidad virtual. Uno de los talleres que hemos hecho ha sido con realidad virtual aquí. Utilizamos placas electrónicas que vean cómo funciona un teléfono móvil. Utilizan los mismos componentes, pero lo van a aplicar a controlar motores, a controlar la temperatura, a saber si una planta hay que regarla o no. Esas son experiencias que salen de alguna manera viendo que son capaces de hacer cosas. ¿Cómo se desarrollan? El formato es un formato orientado a la práctica. Tenemos formatos tanto en periodos de vacaciones, que normalmente son de lunes a viernes, lo que llamamos campamentos urbanos. Tenemos también en la península campamentos con alojamiento. La primera edición va a ser este verano de un campamento internacional en inglés en Pirineos, en el que van a reforzar el dominio del idioma, por un lado, en el vocabulario tecnológico. Van a desarrollar proyectos, por ejemplo, de la misión a Marte. Es decir, pensemos un vehículo que está en Marte y que tiene que desarrollar unas misiones. Hay un problema de energía, es decir, cómo tiene que funcionar digamos, a lo largo del tiempo. Y entonces van a tener que pensar cómo alimentar un robot con energía solar. Ese es un ejemplo, digamos, de las actividades que van a hacer. Los que van a trabajar en realidad virtual con el mismo leitmotiv, digamos, la misión a Marte, pues van a tener que recrear un paisaje marciano y una nave que tiene que ir a rescatar, digamos, pensando en la película del marciano, lo que pasa, pues bueno, van a crear ese escenario virtual. Son diferentes apartados, robótica, videojuegos, creación de aplicaciones. ¿Dónde ponen los jóvenes la curiosidad? Pues también depende de la edad. Es decir, con los más mayores, estamos pensando en los que ya están en segundo, tercero, cuarto y bachillerato de la ESO, les atrae mucho todo lo que es en realidad virtual, como algo que recrea el mundo que ellos les piensan, ¿no? Y bueno, cuando les pones unas gafas de realidad virtual y ven esas creaciones, lo que quieren es aprender cómo están hechas. Tenemos experiencias con ayuntamientos que han planteado el ocio de los jóvenes para el tema del botellón. Entonces, en un pueblo como Ermua, que tiene 30.000 habitantes, ahí en Vizcaya, se ha hecho un plan de 8 sábados por la tarde. 40 chicos y chicas han creado un videojuego, ellos han diseñado el videojuego sobre realidad virtual. Eso es una experiencia con los más mayores. Con los más pequeños, todo lo que toque el robot que se mueve es algo que realmente les atrae, porque ver que algo son capaces de controlar es una de las experiencias más gratificantes. ¿El sector de la empresa ve con buenos ojos CAN Tecnológico? ¿Tiene el apoyo de las empresas CAN Tecnológico? Pues cada vez más es un tema de conocerlo, de ver lo que se puede hacer. Estamos haciendo muchas actividades, por ejemplo, para lo que se llama la responsabilidad social corporativa en empresas. Ahora, los próximos días vamos a tener con Iberdrola una gran acción en Bilbao, abierta a toda la ciudadanía y a los centros escolares. Van a pasar más de 5.000 chavales del 24 al 30 de marzo. Tenemos experiencias con periódicos, con medios, ¿no? De hacer una acción, por ejemplo, llamada para aumentar la proporción de niñas que opten por carreras tecnológicas. Entonces es una actividad que llamamos Girls and Tech, que intenta acercar en un formato atractivo para ese colectivo el conocimiento de programación y el conocimiento de la electrónica y los sensores, ¿no? Y ahí tenemos el taller de Girls and Tech, que resuelve ese tipo de acción, que al final lo que hemos identificado que al que tenemos que llamar no es solamente a la niña, sino a los padres y fundamentalmente a las madres, que se den cuenta de que es una actividad que no solamente el teatro, la danza, la gimnasia, los idiomas es para su hija, también la tecnología
es una asignatura pendiente que les garantizará un mejor futuro profesional. Es curioso porque no solo la tecnología sirve para innovar, sino también como herramienta para resolver y prevenir algunos de los problemas de nuestra sociedad, como bien estabas hablando. Claro, es que tenemos que ver que este cambio acelerado que va hacia la adopción de lo que yo llamo el mundo digital, donde veremos en muy pocos años, en 3-4 años, el coche de conducción autónoma. Pero eso va a afectar a los taxis, va a afectar a los furgonetas de reparto. Entonces hay que crear nuevos entornos. Se van a crear muchos puestos de trabajo de temas tan nuevos que lo que necesitamos es que nuestros chavales, nuestros hijos y hijas, aprendan rápidamente a moverse en este cambio digital. No solo estoy pensando en formar ingenieros, me da lo mismo que sea un publicista, un médico, un biólogo, que tendrá que tener conocimientos de este mundo digital, de programación, porque tendrán que formar equipos de trabajo y tendrán que saber moverse en este nuevo mundo. Es un nuevo lenguaje, lo mismo que aprender inglés ha sido una asignatura que todo el mundo hemos puesto foco en ella, el mundo digital es algo tan importante que países como el Reino Unido o Estados Unidos han modificado todo su currículum escolar, no solamente pensando, como aquí ahora en las comunidades autónomas en el Estado tenemos en secundaria asignatura de tecnología, en el Reino Unido se ha modificado desde hace un año y ya desde infantil. Forma parte. Con la misma duración que enseñanza del inglés o de matemáticas. Una asignatura totalmente selectiva. ¿Quién forma el equipo del camp tecnológico? Bueno, el proyecto nace, digamos, de un impulso personal mío y me he ido rodeando de esos perfiles que vas identificando a lo largo del tiempo que destacan, ¿no? Es decir, hay talento en las personas, entonces lo que a veces tienes dificultades de ponerte en contacto con ellos, ¿no? Pero gracias a que tenemos esta red distribuida pues, por más de 8 comunidades autónomas, vamos identificando personas que realmente son capaces no solamente de que conocen, sino de transmitirlo, porque lo que queremos es ese traspase de conocimiento hacia estas nuevas generaciones. ¿Puede ser España un país competitivo a nivel tecnológico? Mira, yo tengo claro que el modelo es engancharse a los líderes de tecnología. Aquí no vamos a crear chips, pero sí podemos adaptar chips para hacer servicios con ellos. Eso exige un conocimiento de las plataformas. Ahora estamos hablando de nuevo, pues, el coche conectado. El coche conectado va a ser un ordenador con ruedas, que va a tener un montón de cosas. Va a tener muchos sensores, cámaras de vídeo, láseres. Entonces, si formamos a estas nuevas generaciones en el dominio de esa parte tecnológica, podremos ser partners de los fabricantes, estén donde estén. Estarán en China, en Japón, en Estados Unidos, en Israel, pero tendremos ingenieros y gente que conozca este mundo. Y talento falta claramente en todo el mundo desarrollado. Es decir, si tienes conocimientos, vas a poder dar servicios y dar lo mismo donde estén. O sea, tú puedes tener un centro de desarrollo aquí, en Las Palmas, trabajando en Londres o trabajando en Chicago. Lo que necesitamos es formar talento en esas plataformas tecnológicas. Y lo importante, lo que habíamos hablado, la manera de cómo nace Camp Tecnológico, desde las escuelas, ¿no? Claro. Plantar esa semilla tecnológica, claro, para luego recoger los frutos. Es que hay que empezar desde edades muy tempranas. No vale con que solamente los que tienen vocación claramente son los que hasta ahora van a la universidad ya sabiendo lo que quieren hacer. Hay que crear la vocación. Pero hay que crear la vocación y eso hay que empezar desde edades muy tempranas. ¿Por dónde pasa el futuro de Camp Tecnológico? Bueno, yo creo que hemos creado lo que llamo el laboratorio de I+D, donde esto es como el ejemplo de los chefs y la cocina. Es decir, nosotros queremos crear los platos y crear las recetas. Y una vez que tengamos eso perfectamente empaquetado, con sus vídeos, con sus materiales, lo que necesitamos luego son agentes locales que sean capaces de reproducirlo. Tenemos un modelo de franquicias para poder extender el proyecto y claramente, digamos, la estrategia va, es decir, hasta donde hemos llegado somos capaces de gestionarlo directamente. A partir de este momento necesitamos estos aliados para poder extender. ¿No? Serían los franquiciados.
Vamos a aprovechar para aquellas personas que nos están viendo y quieran implantar CAM tecnológico, por ejemplo, en Canarias, en Gran Canaria. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues directamente que se pongan en contacto con nosotros, con CAM Tecnológico. Nuestro correo es info@camtecnologico.com y directamente les atenderemos, les explicaremos cuál es el modelo y cuáles son las distintas fórmulas que tenemos para poder ser nuestros partners locales que desarrollan a partir de esta semilla que hemos puesto en Agüimes el proyecto aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Muy bien, eres el claro ejemplo de una idea que surge en unas vacaciones, hoy a tener en tus manos y compartido, por supuesto, este gran proyecto. En Canarias, no sé cuál ha sido tu experiencia, la has tenido aquí en Agüimes en estos días. ¿Existen buenos ingenieros en Canarias? Bueno, yo creo que hay en las distintas islas hay gente con talento, pues porque aquí la universidad es potente y entonces lo que tenemos es que abrir los ojos de cómo trabajar, digamos, con perfiles de alumnos distintos a los que actualmente se dirigen. Nuestro modelo siempre ha sido acercarnos a las universidades, porque es la manera de tener nuestros monitores, matriz, ¿no? Es la matriz, es donde ahí partimos del conocimiento. Y a partir de ahí somos capaces entonces de diseñar cómo hacerlo con edades mucho más tempranas, porque no se puede hablar el mismo lenguaje a un universitario que a un niño de 8 años. Pero sabemos hacerlo, lo llevamos haciendo desde hace ya 6 años, con lo cual el proceso de aprendizaje del modelo lo tenemos muy claro. Hay que mirar también a largo plazo, ¿no? Si CAM Tecnológico ha conseguido subir en los sitios donde está implantado la matriculación en esas carreras universitarias, ¿no? Bueno, lo que ahora estamos midiendo... Para estudio. Para eso, claro. Estamos viendo cómo chavales que empezaron con nosotros en 2011, ya son universitarios. Tenemos también cómo está creciendo el número de niñas y adolescentes que se apuntan a nuestros talleres, que eso es un factor primordial, ¿no? Un dato importante, y lo tenía apuntado, ¿son chicos y chicas a la par? No. Aquí antes comentaba que tenemos que llamar la atención sobre todo a las madres. Cuando estamos hablando de edades entre 8 y 11 años, fundamentalmente la que decide dónde hace el tiempo libre o influencia muchísimo es la madre. Entonces, por eso lo que queremos es difundir y abrir en colaboración con instituciones, con ayuntamientos, con museos, con las universidades, para acercar a ese colectivo que si no lo ven y no lo tocan, no se lo imaginan, que eso también les puede gustar. Hay estereotipos. Se habla, por ejemplo, que el Lego, es decir, ¿cuántas niñas trabajan con Lego montando cosas frente a niños? Pues pasa lo mismo, ¿no? Los estereotipos, ¿no? Son estereotipos. Y claramente el mundo profesional exige conocimiento de tecnología en los próximos años. Si estamos pensando a una niña de 10 años qué va a tener que ser y dónde va a tener las oportunidades dentro de 6, de 7 años, el 80% de los puestos de trabajo algo van a tener que ver con tecnología. No solo educación tecnológica para los niños y niñas, sino para los padres y también para los profesores. Claro. Es decir, esta transformación exige asimilarlo en plazos cortos. O sea, no vale los ciclos que hemos tenido históricamente en la humanidad de los cambios disruptivos, y estamos hablando por la invasión del vapor, la industrialización, han sido lentos, han tardado una generación, 2 generaciones. Aquí estamos hablando de que esto va a ser en años. Y entonces, digamos, hay que actuar de otra manera. Y la formación es básica, porque no son conceptos difíciles, pero la práctica y el cómo lo utilizas es lo que necesitamos acelerar. Y cada vez las personas con esto de Internet son más autodidactas. Bueno, lo que se dice es que todo lo que puede hacer una persona con una máquina desintermedia a la cadena que había de valor, ¿no? Es decir, antes había perfiles que eran el intermediario y entonces la agencia de viajes intermediaba entre el cliente y el proveedor. Y ahora el cliente se pone en contacto directamente con el proveedor. Exacto. Pero todo el mundo va a ser proveedor de algo. Es decir,
Lo que se dice... Sí, que la cadena no se para, sino se multiplica. Claro, es decir, que gracias a esta capacidad de ponerse en contacto todo el mundo con todo el mundo, en un momento dado yo me tendré que ofrecer como especialista de algo. Porque igual no es fácil que tenga un puesto de trabajo permanente en una organización en el que empiezo a trabajar con 20 años y me jubilo. Esto claramente va a ser muy difícil. Está cambiando. Y entonces esa capacidad de que tú puedas igual tener que trabajar para 1, 2 o 3 organizaciones en momentos y intensidades distintos, pero tienes entonces que saber utilizar los instrumentos que este modelo de cambio te ofrece, porque ahí es donde va a estar la diferencia. El que sepa utilizarlos estará, digamos, en el escaparate, y el que no sabe utilizarlos estará invisible, no sabrá, digamos, cómo acudir donde hay las oportunidades, ni tampoco le verán a él. Jesús Bravo, gerente y fundador de CAN Tecnológico, ha sido un placer hablar sobre este proyecto que está creciendo, digamos, ¿no? Está implantado en 4 o 5 ciudades, nace en Bilbao, pero con la intención de exportarlo a todo el país. Ha sido un placer. No sé si se nos queda algo en el tintero, algo que reseñar. Bueno, yo creo que es una buena oportunidad de que aquí, digamos, a partir de esta experiencia surja algo permanente. O sea, eso es lo que esperamos en las próximas semanas, meses. Por último, ¿las instituciones están concienciadas? Bueno, yo creo que sí tenemos que explicarlo, pero la reacción que está habiendo es muy positiva. Eso es bueno. Muchas gracias, Jesús. Gracias por estar con nosotros y ha sido un placer. Perfecto, muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por estar con nosotros como cada 7 días. Nos encontramos el próximo jueves aquí en el Tú Mismo.